Saludos hermanos y amigos de este canal Tú Puedes. Qué alegría compartir nuevamente un tema acerca de la oración, hablando en nuestra escalera de oración con los obstáculos que encontramos cuando pedimos, y hoy hablamos de cuando pedimos mal, conforme a Santiago capítulo 1, versículo 6. Santiago nos habla acerca de que cuando pedimos no podemos dudar. Si dudamos, dice que somos como las ondas del mar. Las ondas del mar van y vuelven y no ejecutan absolutamente ninguna acción positiva. Todo parece que va y vuelve exactamente al lugar de donde salió. Así es la oración con dudas. Y resulta que es muy común en nuestros entornos escuchar peticiones que no esperan una respuesta positiva de parte de Dios. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser esto? Bueno, ocurre que muchas veces, especialmente en términos de salud, pedimos la oración, por ejemplo, para un examen que vamos a hacer, unos estudios, unas imágenes. Hay una biopsia en camino, nos hablan de una cirugía, de unos procedimientos y pedimos la oración. La oración más parece estar relacionada con el hecho de que todo salga bien, de que la cirugía se dé bien, de que en los estudios las cosas salgan también negativas, pero no parece que tengamos la certidumbre de que Dios puede hacer un milagro para nosotros. En mi propia experiencia, muchos saben que pasé por el proceso de cáncer hace muchos años. En el año 1982 tuve un diagnóstico de un fibrosarcoma. Cuando vine de los Estados Unidos de una segunda cirugía, ya con iniciado el proceso de quimioterapia, fui a la iglesia donde soy pastor hoy y allí me llevaron porque me dijeron que el pastor que estaba dirigiendo la iglesia en ese entonces había hablado en un culto donde mi mamá estaba de que Dios había hecho un milagro de sanidad a una persona enferma de cáncer. A lo que mi madre, no habiendo nadie que se adjudicara ese favor en ese momento, entonces mi madre dijo, bueno, pues eso es a mi hijo que Dios está sanando. Cuando vine de los Estados Unidos me llevaron a la iglesia y la última cosa que yo pude haber pensado es que realmente Dios hubiese hecho un milagro de sanidad en mi vida. Pasaron muchos años antes de que yo estuviese tranquilo en relación con la enfermedad, para decir que muchos años después, cada vez que yo tenía que pasar por un proceso de imágenes, de pasar por una sonografía, una tomografía o una resonancia, siempre miraba los resultados con mucho cuidado, como si estuviese temiendo la noticia que venía allí. Esa aprensión es propia de las personas que pasamos por procesos de cáncer. Suelo decir que el cáncer hace una primera metástasis a la mente. Y es posible que no pase a ningún otro sitio, pero la mente siempre queda afectada con la posibilidad de que pueda recurrir el cáncer, pueda ser una recidiva, y especialmente el tipo de cáncer, la patología decía que el tipo de cáncer que yo tenía era más recidivante que metastizante, por lo cual esperar que recurriese, que volviese, fue uno de los elementos que estuvo perturbando mi vida por mucho tiempo. Es decir, que siempre dudé de la obra que Dios había hecho en mi vida. Gracias a Dios que existen los milagros y que cuando Dios hace un milagro no lo hace contando con nuestra fe.
Es una obra de gracia que Dios hace, porque la obra que Dios va a hacer contando con nuestra fe es otro tipo de acción en el cual nuestra fe cuenta. Jesús, que hizo muchos milagros sin contar con la fe del receptor. Uno de ellos es el caso del hijo de la viuda de Naín, estaba muerto. ¿Verdad? Otro caso que tenemos ahí, el caso de Pedro con Tabita. Y en todos los casos donde intervino un muerto, lo que pasó por allá cuando tiraron los huesos del cuerpo de Eliseo, que tocaron los huesos de difuntos que se levantaron, ahí no se contó con la participación de nadie que no fuera el milagro que viene de la mano de Dios, lo cual es una de las cosas que Dios puede hacer de manera soberana. Eso es indiscutible. Sin embargo, Jesús mismo dijo en la ocasión que estuvo en Genezaret, dice la Biblia que allí no pudo hacer muchos milagros, y Jesús dijo por la falta de fe de ellos, ¿verdad? En el caso del monte de la transfiguración, cuando los discípulos trataron de trabajar sobre aquel muchacho que estaba con muestra de un proceso epiléptico, el Señor les dijo a ellos: por vuestra poca fe. Y cuando habló con el padre del muchacho, lo que preguntó fue si tenía fe. Entonces, también el apóstol Pablo en una ocasión, recordamos que dijo que vio en una persona que tenía fe para ser sanado, ¿verdad? Hablándose así, a grosso modo, la intervención de la fe. Aquí Santiago está diciendo que cuando nosotros pedimos tenemos que hacerlo con fe, porque el que pide sin fe es como la ola del mar que va y vuelve y no produce absolutamente, de manera aparente por lo menos, ningún cambio. La hojita que estaba aquí se fue y volvió al mismo punto. De esa misma forma, Hebreos capítulo 11, el versículo 6, dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. E inicia ese versículo diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es una herramienta real y es una sustancia con la que nosotros le damos cuerpo a las cosas que esperamos recibir de parte de Dios. Es decir, que tenemos, por ejemplo, la palabra profética. Dice Romanos capítulo 12, que el que profetiza, profetice conforme a la medida de su fe. Aquí tenemos la fe conectada con el milagro, conectada con la palabra profética. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo hacer en ese acercarnos a Dios cuando primero iniciamos sabiendo que estamos hablando con un Dios real? Dice el versículo, ¿verdad? Cuando te acercas debes creer que Dios existe. Esa expresión de que creamos que Dios existe significa que hay muchísima gente que se acerca sin creer en la existencia real de Dios, o por lo menos en que el oído de Dios está atento y que Dios está escuchando nuestra oración. Esa existencia de Dios sobrepasa el evento de que nosotros creamos de que Dios es real, ¿verdad? Puede que eso sea indiscutible. El otro tema es si Dios está conversando con nosotros, si Dios está atento a mi oración y si Dios está a favor de mi oración. Aquí me recuerda esto, aquel pasaje del leproso que se acerca a Jesús y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ese enfermo tenía claro el hecho de que Jesús podía limpiarlo. Si quieres,
puedes limpiarme. ¿Por qué? Porque yo sé que tú tienes el poder para hacerlo. ¿Qué no sabía el leproso? No sabía que Dios quería, que Jesús quería hacerlo. Y lo que la palabra quiere convencer en nuestro corazón, quiere convencer nuestra alma de que Dios está a favor nuestro. Por eso es que dice que pensamientos de bien y no de mal son los que Dios tiene para con nosotros. Recuerdo mucho las palabras de un amigo, el doctor Pedro Savage, que nos hablaba a nosotros de esa condición que traemos la mayoría de las veces que venimos de rodillas delante del Señor. Venimos con las manos atrás esposadas, como un reo que viene delante del juez. Y llegamos así porque llegamos sobrecargados con la idea de que tenemos un Dios exactador, un exactor, un Dios que está ahí con la espada o con el látigo listo para castigarnos, para sacarnos en cuenta nuestros pecados y negarnos toda asistencia. Pensamos que las cosas malas que acontecen a nuestra vida son el resultado de un Dios airado con nosotros que nos ha cerrado el camino. Y la verdad es que es todo lo contrario. Tenemos un Dios que quiere que nosotros prosperemos, es decir, que nos vaya bien. Isaías es el que dice que fuimos creados para gloria de nuestro Dios. Y una de las maneras de Dios gloriarse de nosotros, nos dice Juan en el capítulo 15, es que nosotros seamos productores de fruto bueno, que seamos ramas de ese árbol fructífero que presenta frutos hermosos, agradables, permanentes, grandes frutos. Es decir, Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y sería muy contraproducente que nosotros, siendo malos, quisiéramos lo bueno para nuestros hijos y que Dios, siendo bueno, quisiera lo malo para sus hijos. Aquí, en este punto, es donde lo bueno y lo malo se pone en balanza. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué es bueno para Dios comparado con lo que yo creo que es bueno para mí? Y viceversa. ¿Qué es malo para Dios que yo considero que es malo para mí? Y podemos estar cruzados en esas ideas de que muchas de las cosas que yo creo que son buenas para mí, Dios sabe que no son tan buenas. Y muchas cosas que yo les llamo malas son las buenas que Dios está preparando para mí. Porque es importante, y aquí yo quiero que el oído de esos que oran a Dios, de esos que aman la obra de Dios, que estemos atentos aquí. Y es en la realidad de que Dios está interesado en nuestra eternidad. Dios quiere nuestro bien en la temporalidad, siempre y cuando ello nos lleve a terminar bien. Si ese bien que nosotros llamamos y tenemos viene a ser un estorbo para los planes eternos de Dios con nosotros, Dios los va a quitar. Dios va a trabajar en ellos para allanarnos el camino para aquello que es principal y fundamental para Dios, que es nuestra eternidad. Lo dejamos hasta ahí y queremos bendecirte en el nombre de Cristo y decirte que con el consejo de Dios en tu corazón, tú puedes.